Hola, soy la doctora María, médica especialista en longevidad y salud preventiva. Hoy quiero hablarles de algo que afecta silenciosamente a muchísimas personas, el sedentarismo después de la jubilación y cómo pequeños cambios pueden traer de vuelta una vida con propósito, energía y alegría. La historia que van a escuchar es real, humana y profundamente transformadora. Es la historia de Jorge, un hombre de 68 años que creyó que envejecer era sinónimo de apagarse lentamente, hasta que redescubrió algo muy simple que lo devolvió a la vida. Escuchen con atención, porque lo que él vivió puede ser también el comienzo de su propia transformación. Nunca he sido muy de escribir en internet, pero esta vez sentí que tenía que compartir lo que me pasó. Si esto llega a alguien que esté sintiendo lo mismo que yo sentía hace unos meses, ya habrá valido la pena. Me llamo Jorge, tengo 68 años y vivo en la zona sur de una ciudad grande. Fui conductor de autobús urbano por más de 4 décadas, siempre en turnos largos, comiendo lo que podía entre una línea y otra. Cuando me jubilé, sentí un alivio al principio, pero con el tiempo me fui apagando. Pasaba las horas sentado frente al televisor, sin ganas de salir, sin ningún motivo para levantarme temprano. Todo se volvió lento, monótono. Pensaba que eso era simplemente envejecer, que no había mucho más que esperar. No sabría decir cuándo comenzaron exactamente las molestias, pero sí recuerdo el día que no pude levantarme del sillón sin sentir un dolor punzante en las rodillas. Me asusté, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Me decía que era normal, que a mi edad nadie está como antes. Lo peor fue darme cuenta de que ya no tenía energía ni para ir a la panadería de la esquina. Me costaba vestirme, sentía las piernas rígidas, los pies pesados, como si caminara con bloques de cemento. Cada vez que mi esposa me decía que saliéramos a dar una vuelta, yo inventaba una excusa. No me reconocía. Era como si el cuerpo me estuviera diciendo que ya era hora de quedarme quieto, de rendirme. Y lo peor es que yo lo estaba aceptando. Un día acompañé a mi esposa al centro de salud para una consulta de rutina. Ella me insistió para que, ya que estábamos ahí, pidiera una evaluación también. Aprovecha, Jorge, que estás acá, me dijo. Yo no tenía ninguna intención, pero terminé accediendo, más por cansancio que por convicción. Me hicieron unos análisis y, una semana después, volví para ver los resultados. La doctora me miró seria y me habló de inflamación crónica, resistencia a la insulina, niveles bajísimos de vitamina D. Me explicó todo con calma, pero lo que más me impactó fue cuando dijo: esto no es solo por la edad, Jorge. Es por cómo estás viviendo. Esa frase me quedó sonando en la cabeza durante días. Era como si alguien por fin hubiera encendido una luz sobre algo que yo no quería ver. La doctora me recomendó cosas simples: salir al sol todos los días, aunque sea 15 minutos, dejar de lado los embutidos y el pan blanco que yo comía en cada comida, y moverme, aunque fuera poco. Me costó asumirlo, porque uno se aferra a lo conocido, incluso si eso te está enfermando. Pero algo en mí cambió ese día. Tal vez fue el tono de su voz, o tal vez fue que por fin me sentí visto, no solo como un viejo cansado, sino como alguien que todavía podía recuperar algo de sí mismo. Así que al día siguiente, sin decir nada a nadie, me puse los zapatos deportivos que tenía olvidados en el armario y caminé hasta la plaza que queda a 4 cuadras de casa. No fue fácil. Me dolían las piernas, me agitaba, me daban ganas de dar la vuelta. Pero seguí caminando. Y ese pequeño gesto, que parecía insignificante, fue el principio de algo mucho más grande. Los primeros días fueron duros. No físicamente, sino emocionalmente. Sentía vergüenza, como si todos me miraran, como si alguien fuera a notar que yo, el mismo Jorge que antes manejaba un bus por toda la ciudad, ahora apenas podía dar una vuelta en la plaza sin jadear. Me sentaba en un banco a mitad del camino, con el corazón latiendo fuerte, las piernas temblando y una mezcla de orgullo y tristeza en el pecho. Pero también había algo distinto: el aire fresco en la cara, el sonido de los pájaros, los saludos tímidos de otros vecinos que paseaban por ahí. Era como si el mundo que yo había dejado de mirar desde mi sillón todavía estuviera ahí, esperándome, ofreciéndome una segunda oportunidad. Al tercer o cuarto día, una señora se sentó a mi lado en el banco. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Le dije que no, que solo estaba retomando el hábito de caminar después de mucho tiempo. Ella sonrió y me contó que pasaba por lo mismo. Esa conversación de 5 minutos me cambió el ánimo. Me hizo sentir menos solo. A partir de entonces, comencé a salir todos los días, a la misma hora. Iba lento, con pausas, pero iba. En casa, también empecé a hacer cambios. Dejé de comprar salchichas, mortadela, panes dulces. Mi esposa y yo comenzamos a cocinar juntos, cosas más frescas, más coloridas. El cuerpo seguía doliendo, pero algo dentro de mí empezó a doler menos. Y eso fue suficiente para seguir. Una mañana, al abrir la ventana, sentí el sol entrando directo en mi cara y,
por impulso, salí al patio sin camiseta, solo para sentir el calor en la piel. Me quedé allí parado por 10 minutos, sin hacer nada, simplemente respirando. Después supe que ese momento al sol ayudaba a subir mi vitamina D, pero en ese instante no pensaba en eso. Era algo más profundo, como si mi cuerpo estuviera absorbiendo vida. Empecé a repetir ese ritual cada día. Me levantaba, salía al sol, respiraba, y luego iba a caminar. Poco a poco, mis pasos se hicieron más firmes, mis piernas menos rígidas. A veces me sorprendía tarareando una canción mientras caminaba, cosa que no hacía desde los años 90. Sentía que estaba recuperando partes de mí que ni siquiera sabía que había perdido. Un día, mientras caminaba por el sendero de la plaza, vi a un grupo de hombres de mi edad haciendo ejercicios suaves, dirigidos por una chica joven, muy entusiasta. Me acerqué con curiosidad, y uno de ellos me invitó a unirme. Me dio vergüenza al principio, pero decidí quedarme a observar. Volví al día siguiente, y al siguiente, hasta que una mañana, sin pensar demasiado, me uní. Movimientos lentos, nada complicado, pero suficientes para sentir que mi cuerpo despertaba. Ese día dormí como no lo hacía años. Profundo, tranquilo, sin despertarme a cada rato. Y al despertar, algo había cambiado, tenía ganas de salir de la cama. Tenía un motivo, una rutina, algo que esperaba por mí afuera. Comencé a notar cosas pequeñas, pero que para mí eran gigantescas. Como poder agacharme para atar los cordones sin sentir un pinchazo en la espalda, o levantarme del sofá sin tener que empujarme con las manos. Una tarde, mientras caminaba, me encontré con un excompañero de trabajo que no veía hace años. Me miró sorprendido y me dijo: «Estás distinto, Jorge, ¿qué estás haciendo?». Le conté, sin muchas palabras, que empecé a moverme, a comer mejor, a salir al sol. Él se quedó callado unos segundos y luego me dijo que últimamente se sentía igual que yo me sentía antes. Me pidió que le avisara cuando iba a la plaza, para ir junto. En ese momento entendí que lo que yo estaba viviendo no era solo para mí. Podía ser un espejo para otros. La relación con mi esposa también cambió. Antes, ella se preocupaba, me decía que no podía seguir todo el día tirado, que me iba a enfermar de verdad. Yo le contestaba mal, me ponía a la defensiva, como si me estuviera atacando en lugar de cuidarme. Pero cuando empecé a salir, a hacer los cambios, ella fue la primera en apoyarme. Me preparaba frutas cortadas en la heladera, me acompañaba en las caminatas más lentas, y muchas noches terminábamos conversando como no hacíamos desde hace años. Todo empezó a sentirse más vivo. No fue solo una mejora física, sino una reconexión emocional con ella, conmigo mismo y con el mundo a mi alrededor. Era como si mi cuerpo me estuviera dando las gracias por no haberlo abandonado. Recuerdo con claridad un día en particular, un jueves a mediados de la tarde, que para mí marcó un antes y un después. Caminaba solo por el parque, como ya era costumbre, pero ese día decidí ir un poco más lejos, rodear el camino completo. Era una vuelta larga, algo que no me animaba a hacer desde que había empezado. Sentí un poco de miedo, como si no confiara del todo en mi cuerpo, pero también tenía una vocecita dentro que me decía: «Vos podés». Paso a paso, sin apurarme, fui avanzando. Miraba los árboles, la gente que pasaba, escuchaba a los chicos jugando fútbol en una esquina. En un momento, me detuve, me di vuelta y me di cuenta de que había hecho la vuelta entera. Sin dolor, sin tener que sentarme, sin sentir que me desmayaba. Me apoyé en la baranda y me largué a llorar. Lloré en silencio, como un nene, no de tristeza, sino de algo más profundo, una mezcla de alivio, orgullo y una gratitud inmensa. Era la primera vez en años que me sentía capaz de algo. No era solo una caminata. Era recuperar una parte de mí que creía muerta. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente al televisor como siempre, pero esta vez no lo encendí. Me quedé mirando el reflejo de la pantalla apagada, con una taza de té en la mano, pensando en todo lo que había pasado en las últimas semanas. Recordé cómo hace apenas un mes no podía ni subir las escaleras sin resoplar, cómo me dolía el cuerpo solo de estar de pie 5 minutos. Y ahora, ahí estaba yo, después de haber caminado más de 40 minutos seguidos, con la espalda derecha, el pecho liviano, y una sonrisa tonta en la cara que no podía disimular. Pensé en todo lo que había dejado atrás, los embutidos, el pan en exceso, la rutina vacía del sillón, la queja constante. Y pensé también en todo lo que había ganado, las charlas en la plaza, la comida hecha con cariño, el sol de la mañana, el saludo de los vecinos, y sobre todo, las ganas. Las ganas de seguir. De vivir. Porque sí, a los 68 años, entendí algo que nunca antes me había quedado tan claro: todavía se puede empezar de nuevo. Algo que nunca voy a olvidar fue la reacción de mi nieta cuando vino a visitarnos un fin de semana. Tiene 8 años y es pura energía, siempre corriendo de un lado a otro. En otras ocasiones, yo solo la miraba desde el sofá,
con una sonrisa cansada, incapaz de seguirle el ritmo. Pero ese día fue diferente. Ella me pidió que la acompañara a la plaza, y sin pensarlo, me puse los zapatos y salimos juntos. Caminamos de la mano, ella dando saltitos, y yo con mi paso tranquilo pero firme. En un momento se detuvo, me miró y dijo: «Abuelo, estás más joven». Me reí, claro, pero esas palabras me pegaron fuerte. No por vanidad, sino porque entendí que lo que yo estaba haciendo no solo me impactaba a mí. Mi cambio también le llegaba a mi familia. Estaba construyendo recuerdos distintos con mi nieta, recuerdos donde yo no era solo el abuelo que mira desde la sombra, sino el que camina a su lado. En ese paseo sentí que el tiempo no me estaba quitando cosas, me estaba dando una oportunidad para hacerlas mejor. Ese sentimiento se fue haciendo más fuerte con los días. Ya no salía a caminar solo por salud, sino por placer. Empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas: los colores del atardecer, los aromas de las plantas, las voces de los vecinos que antes me parecían ruido y ahora eran compañía. Me crucé varias veces con personas que me preguntaban si estaba haciendo algún tratamiento especial, porque me veían distinto. Y yo les decía la verdad, no era ninguna fórmula mágica, era volver a lo básico. Sol, comida de verdad, movimiento, aire libre. No había pastillas milagrosas ni rutinas complicadas. Solo constancia, paciencia y una decisión firme de no dejar que mi cuerpo se apague antes de tiempo. Porque eso era lo que más miedo me daba, no tanto morir, sino ir desapareciendo de a poco, como una luz que se va apagando sin que nadie lo note. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que esa luz se estaba encendiendo de nuevo. Mi vida, antes tan limitada a la televisión y a las horas en casa, se transformó en algo más dinámico. No era solo un tema de salud, era también de actitud. Empecé a involucrarme más en mi comunidad. A los pocos días de volver a caminar por la plaza, me di cuenta de que conocía a todos los que pasaban por ahí, pero nunca realmente los había mirado. Ahora, no solo los veía, sino que los saludaba, me detenía a conversar unos minutos. Eso me hizo darme cuenta de lo aislado que me había vuelto. Pasé tantos años pensando que estaba solo, que todo el mundo estaba demasiado ocupado para mí. Pero la realidad es que me había apartado de todos, sin darme cuenta. Ahora, de repente, me encontraba rodeado de personas, no por obligación, sino por voluntad. Las caminatas, que al principio eran solo un medio para mejorar mi cuerpo, se convirtieron en momentos de conexión. Había algo mucho más profundo en todo eso. No solo estaba renovando mi cuerpo, sino también mi vida social. Cada día me sentía más fuerte, tanto física como mentalmente. Al principio, me costaba pensar que era capaz de realizar actividades que antes me resultaban rutinarias, como bajar a comprar el pan o hacer las compras. Pero luego de un mes de estar caminando y comiendo mejor, algo cambió en mí. El cansancio que antes me agobiaba se convirtió en energía. Recuerdo un día que subí las escaleras de mi casa sin ni siquiera darme cuenta. Cuando llegué arriba, me quedé parado unos segundos, pensando que no había sentido nada. No me había ahogado, no me había dolido. Fue tan sencillo que me quedé un rato con la boca abierta, como si acabara de hacer algo extraordinario. De alguna manera, lo había sido. El cambio había sido tan gradual que ni yo mismo había notado cómo se iba acumulando la mejora. Ya no me sentía un hombre acabado, sino un hombre que había vuelto a empezar. El tiempo pasó y, a pesar de que el cuerpo no vuelve a ser el mismo de antes, empecé a sentirme más joven, no solo por fuera, sino por dentro. Ya no me sentía atrapado en una rutina que solo me ofrecía quejas. Cada mañana al despertar, sentía que el día era una nueva oportunidad, no una carga. Los primeros días de caminar me parecían interminables, pero luego todo empezó a fluir. La fatiga ya no era un obstáculo, sino algo que mi cuerpo sabía manejar. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas, como ir al mercado y cargar las bolsas sin que me doliera la espalda, o ir a un restaurante con amigos sin preocuparme por si podría sentarme cómodamente. Empecé a hacer cosas que nunca imaginé hacer a mi edad, como caminar por más de una hora, sin sentir que me agotaba, disfrutando de cada paso. La rigidez que antes tenía en las rodillas y en la espalda fue cediendo. Mi cuerpo, a pesar de los años, parecía renovarse con cada paso que daba. Un día, decidí ir un poco más allá, y cuando llegué al parque, vi a un grupo de jóvenes corriendo por el sendero. Me quedé observándolos por un momento, sintiendo que mi cuerpo ya no me limitaba como antes. Decidí intentarlo. No para competir con ellos, sino para ver hasta dónde podía llegar. Corrí algunos metros, con el corazón latiendo fuerte y las piernas un poco cansadas, pero lo hice. No me importaba si lo hacía rápido o si me sentía lento. Lo importante fue dar ese paso. Después de unos minutos, me detuve y me senté en una banca. Respiraba con dificultad, pero sentía una satisfacción profunda, como si hubiera alcanzado algo grande. Miré a mi alrededor y vi a otros como yo, personas mayores que, al igual que yo, se estaban desafiando,
se estaban moviendo. No éramos una excepción, estábamos creando un cambio colectivo. En ese momento entendí que la vejez no es una condena, sino un proceso que podemos moldear con las decisiones que tomamos todos los días. Hoy en día, mis días tienen un propósito. Ya no paso horas frente al televisor ni en la misma silla. A veces, cuando salgo a caminar, me detengo en un banco y pienso en todo lo que he logrado. Es una sensación extraña, porque nunca imaginé que algo tan simple como caminar, comer mejor y tomar un poco de sol pudiera cambiar tanto mi vida. No se trata solo de no sentir dolor o de verme un poco mejor. Se trata de recuperar la confianza en mí mismo, de saber que mis decisiones diarias tienen poder. El miedo que sentía de envejecer, de quedarme atrás, desapareció. Ahora soy un ejemplo para mis hijos y mis nietos. Ellos ven en mí que la edad no es un obstáculo, sino una oportunidad para vivir más plenamente. Y lo más importante, he vuelto a disfrutar de la vida simple. Esa vida que había dejado de lado, por pensar que ya era demasiado tarde para empezar. Cada vez que salgo de casa, mi mente está más clara, mi cuerpo más fuerte y mi corazón más tranquilo. Aprendí que la vida no es solo un desgaste que nos arrastra, sino un camino que podemos recorrer con pequeñas decisiones. Hoy, a mis 68 años, soy más feliz de lo que nunca imaginé ser. Y lo mejor de todo, sé que lo mejor todavía está por venir. Porque entendí que la salud no se trata solo de evitar enfermedades, sino de construir una vida llena de momentos significativos, de esfuerzo y de alegría. Y ese es el mensaje que quiero dejar hoy: nunca es tarde para tomar las riendas de nuestra vida. Lo que pasó atrás no importa. Lo que importa es el camino que elegimos recorrer hoy, paso a paso. Me di cuenta de que la vida no tiene por qué ser solo una rutina aburrida y sin cambios. Cuando tomé la decisión de mejorar mi salud, no solo estaba cambiando mi cuerpo, sino también mi mentalidad. Los días ya no eran tan grises, no era solo un amanecer y un anochecer. Había propósito en cada paso, en cada decisión que tomaba. Las primeras caminatas fueron difíciles, pero con el tiempo comencé a sentirme más vivo, como si el simple hecho de estar al aire libre me diera energía. El sol, los colores, los sonidos de la ciudad, todo empezó a ser más vívido. De repente, me sentía parte de un todo, de un mundo que había estado esperando por mí, solo que yo no lo veía. Recuerdo el primer día que pude caminar sin detenerme, sin que mis rodillas me dolieran ni mis músculos se quejaran. Fue algo tan sencillo, pero a la vez tan significativo. De alguna manera, ese momento simbolizó mi victoria. Mi victoria sobre la inercia, sobre el miedo al dolor y sobre la idea de que, por estar más viejo, debía conformarme con una vida menos activa. Aprendí a escuchar a mi cuerpo, a reconocer sus límites y a respetarlos, pero también entendí que muchos de esos límites eran solo mentales. Cuando nos proponemos algo, nuestro cuerpo responde. Claro, no sin esfuerzo, pero la recompensa vale la pena. Y esa recompensa no solo es física, sino emocional. Al principio, nadie notó demasiado el cambio. Era solo una caminata aquí, un ajuste en la dieta allá. Pero con el tiempo, las pequeñas transformaciones fueron acumulándose. Mis amigos empezaron a notarlo, mis vecinos también. Ya no me veía como el viejo cansado que solía ser. Empecé a involucrarme más, a salir con más frecuencia, a disfrutar de cada encuentro. Las charlas en la plaza, que antes parecían banales, se convirtieron en momentos de conexión real. Me sentía más presente, más vivo. Sentí que, finalmente, había encontrado mi lugar, mi espacio en el mundo, aunque siempre había estado ahí, solo que no lo sabía. Hoy, al mirar atrás, no puedo evitar sentirme orgulloso de lo que he logrado. No porque haya hecho algo extraordinario, sino porque he aprendido a valorar lo simple. He aprendido a cuidar de mí mismo, a hacer cosas que no creía posibles a esta edad. Más allá de la salud física, lo que más me llena es la paz mental que he encontrado. Saber que no me estoy dejando arrastrar por el tiempo, sino que lo estoy viviendo plenamente. No me importa cuántos años tenga, lo que importa es cómo decido vivir cada uno de esos días. Ahora sé que, con las decisiones correctas, siempre podemos recuperar algo que pensábamos perdido. Y esa es la verdadera transformación. A medida que pasaban las semanas, mis caminatas se convirtieron en algo que no solo hacía por mí, sino también por los demás. Empecé a notar cómo mis amigos se interesaban por lo que estaba haciendo, preguntándome qué cambios había hecho para sentirme mejor. Me sentía feliz de poder compartir lo que había aprendido, de ser un ejemplo para aquellos que pensaban que ya no había tiempo para mejorar. Cuando les contaba cómo empecé a caminar todos los días, cómo cambié mi dieta y cómo simplemente empecé a disfrutar de los pequeños momentos, muchos de ellos se sintieron inspirados a intentarlo también. Fue como un efecto dominó. Ya no solo era yo quien estaba cambiando, toda mi comunidad estaba experimentando una renovación. A veces, me encontraba en la plaza mirando a los más jóvenes correr y a los más mayores sentados en bancos.
Ya no los veía como dos mundos separados, sino como parte de un ciclo natural. Todos, sin importar la edad, estamos buscando algo, un propósito, un espacio para ser felices, para sentirnos vivos. A veces, mis caminatas se extendían solo por la oportunidad de observar, de ver cómo otros vivían su día a día. A medida que me adentraba en mis rutinas, me sentía más conectado con el mundo a mi alrededor. Ya no estaba en mi casa encerrado, quejándome del tiempo o de lo que no podía hacer. Estaba allí, respirando aire fresco, hablando con conocidos, sintiéndome parte activa de mi entorno. Algo que me sorprendió profundamente fue cómo mi perspectiva sobre la vejez comenzó a cambiar. Antes, veía a las personas mayores como algo distante, algo que solo ocurriría en un futuro lejano. Pero al comenzar a moverme y sentirme más enérgico, me di cuenta de que la vejez no es algo que te llega sin aviso, es algo que se vive día a día. Es un proceso que podemos moldear, un viaje que podemos disfrutar si tomamos las decisiones correctas. Me di cuenta de que envejecer no significa quedarse atrás, ni resignarse a la inmovilidad. Envejecer es aprender a vivir de nuevas maneras, encontrar nuevas formas de disfrutar, de explorar y de sentirse bien. Y en ese proceso, nunca dejamos de crecer. Hoy, me siento más en paz con el paso del tiempo. Ya no me asusta envejecer, porque sé que el secreto no está en evitarlo, sino en saber cómo vivir cada día con propósito. Cada mañana me levanto, no con el peso de los años, sino con la expectativa de lo que puedo hacer hoy. Mi salud ya no es algo que me preocupe, sino algo que cuido con amor. Sé que el cuerpo puede resistir mucho más de lo que creemos, si le damos lo que necesita, movimiento, nutrición y descanso. Y sobre todo, entendí que lo más importante no es cuántos años tengamos, sino cómo decidimos vivir esos años. Y hoy, a mis 68 años, tengo la energía de un hombre que está recién comenzando su camino. Algo que también ha cambiado en mí es mi visión sobre las relaciones familiares. Antes, sentía que la distancia entre generaciones era enorme, como si mis hijos y nietos vivieran en un mundo diferente al mío. Pero ahora, al estar más activo y saludable, me encuentro compartiendo más tiempo con ellos. Ya no soy solo el abuelo que da consejos, sino el que juega en el parque, el que corre detrás de los niños, el que se une a las actividades familiares. Mis nietos ya no me ven como alguien que solo está en casa, sino como un compañero de juegos, como alguien con quien pueden contar para hacer cosas divertidas y saludables. Ese cambio en nuestra relación ha sido uno de los mayores regalos que me ha dado esta transformación. Ahora, al mirar a mis hijos y nietos, siento que les estoy enseñando algo mucho más importante que cualquier lección teórica, les estoy mostrando cómo vivir bien, cómo cuidar de uno mismo a medida que pasan los años. Lo más impresionante de todo esto es cómo pequeños hábitos, como caminar todos los días, cambiar lo que comemos y exponernos al sol, pueden tener un impacto tan grande en nuestra vida. Nunca imaginé que cosas tan simples pudieran cambiar mi salud y mi estado de ánimo. Antes pensaba que la salud era un tema complicado, que solo los médicos o los expertos podían manejar. Pero la verdad es que muchas veces las soluciones están frente a nosotros, en lo cotidiano. No hace falta nada extraordinario para sentirse bien. Bastan unos minutos al sol, una caminata al aire libre y una alimentación más consciente para empezar a notar la diferencia. Y lo mejor de todo es que no es algo que se haga de un día para otro. La transformación llega poco a poco, de manera constante, como un río que va erosionando una piedra. Y al final, te das cuenta de que ya no eres la misma persona. De vez en cuando, me encuentro con gente que me dice que no tienen tiempo para cambiar, que su vida está demasiado ocupada, que las rutinas no les permiten hacer ejercicio ni cuidarse. A veces, incluso yo me sentí así. Pero lo que descubrí es que no se trata de tiempo, sino de prioridades. Todos tenemos el mismo número de horas en el día, lo que cambia es lo que decidimos hacer con ellas. Lo que antes parecía una carga o un sacrificio ahora se ha convertido en una parte esencial de mi vida. El tiempo que antes pasaba sentado frente al televisor o procrastinando lo dedico ahora a mi salud, a mis caminatas, a mi bienestar. He aprendido que si no invertimos tiempo en cuidarnos, luego pasamos más tiempo en consultas médicas o lidiando con enfermedades que podrían haberse prevenido. Así que, aunque al principio creí que no tenía tiempo, descubrí que siempre lo tenemos. Solo necesitamos decidir hacer de la salud nuestra prioridad. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de todo lo que he ganado. No solo en términos de salud física, sino también en términos de calidad de vida. He redescubierto lo que significa vivir con energía, con propósito y con disfrute. Ya no siento que los años me pesan, al contrario, siento que la vida se vuelve más rica a medida que avanzamos. No se trata de vivir más tiempo, sino de vivir mejor. Cada día es una oportunidad para ser más feliz, para disfrutar de lo que tenemos, para ser agradecidos por cada respiro. Y lo que más me llena es saber que este proceso de cambio no tiene fecha de caducidad. No importa cuántos años tenga, lo importante es que sigo eligiendo cómo quiero vivir mi vida. Y eso, amigos, es lo que realmente marca la diferencia.
Hoy en día, lo que más me sorprende de esta transformación es cómo algo tan sencillo como caminar ha cambiado la forma en que me siento en mi día a día. Antes, ni siquiera podía pensar en dar una vuelta por la plaza sin sentir dolor. Pero ahora, caminar no solo es una necesidad física, es también un acto de liberación mental. Al principio, sentía que no podía avanzar más allá de unos pocos metros, pero ahora lo hago de forma casi automática, como si mi cuerpo ya supiera lo que necesita. No se trata solo de la salud, sino de lo que cada paso me ha enseñado sobre perseverancia, sobre cómo seguir adelante incluso cuando parece que no hay fuerzas. Este simple hábito me ha dado una sensación de control sobre mi vida que antes no tenía. Y esa sensación, amigos, ha sido mucho más valiosa que cualquier tratamiento o medicamento. Además, la forma en que mi cuerpo ha respondido a estos cambios me ha mostrado una realidad que antes desconocía: la capacidad de recuperación es mucho mayor de lo que imaginamos. Muchas veces pensamos que los daños que el cuerpo acumula con los años son irreversibles, que el deterioro es parte inevitable del proceso de envejecimiento. Pero he comprobado que no es así. Cada día, cada caminata, cada ajuste en mi dieta, me ha permitido recuperar algo que pensaba perdido: mi vitalidad. Ya no siento que el tiempo me está arrollando. Al contrario, siento que el tiempo es una herramienta que ahora puedo usar a mi favor, porque, a medida que paso más tiempo cuidando de mí mismo, mis capacidades van mejorando. Mi cuerpo ha demostrado ser mucho más resiliente de lo que creía. Algo que también ha cambiado profundamente es mi perspectiva sobre el envejecimiento. En algún momento de la vida, todos pensamos que llegar a una cierta edad es una condena, que nuestro cuerpo empieza a fallar y que los años simplemente nos restan posibilidades. Yo también pensaba así. Pero lo que aprendí es que el envejecimiento no es un proceso de pérdida, sino de adaptación. La clave no está en detener el tiempo, sino en adaptarnos a él. He aprendido a escuchar mi cuerpo, a entender sus necesidades, a darle lo que necesita. Ya no lucho contra la edad, la acepto y la celebro de una manera diferente, porque sé que puedo seguir aprendiendo, cambiando y mejorando, independientemente de cuántos años tenga. Cada día es una nueva oportunidad para crecer. Por supuesto, este proceso no ha sido fácil. Hubo días en los que me sentí tentado a abandonar, a volver a la comodidad de no hacer nada. Pero algo dentro de mí me empujaba a seguir, a no rendirme. Lo más importante que he aprendido en este tiempo es que el cambio verdadero no llega de forma instantánea. Es un proceso largo, que requiere paciencia y dedicación. Y lo más gratificante es que, aunque al principio me parecía difícil, ahora no puedo imaginar mi vida sin estos pequeños hábitos que me han dado tanto. Caminar todos los días, alimentarme mejor, tomar un poco de sol, todo esto se ha convertido en una parte fundamental de mi rutina, y ya no es una carga, sino una bendición.